Cognitive Computing. Ok, entonces les decía que, vamos a continuar por aquí, que los procesos móviles aplican, procesos de desarrollo aplican tanto para móviles como para web, como para otros tipos de desarrollo. Y vamos a estudiarlos con mayor profundidad, ciertas características de cada uno de ellos. De los más populares, ¿no? Tenemos Cascada, que es un método de desarrollo clásico, ya me levantaron por allí la mano que lo conocen, solo aplica cuando están totalmente cerrados los requisitos y no van a cambiar, cosa que aprendimos en la vida real que, digamos que es bastante complejo porque aunque un requisito como tal no cambie, las aplicaciones evolucionan. Entonces, de repente empezamos con una aplicación que tenía que hacer una acción A y B y probablemente luego tenemos un reporte C. Y el efecto que puede tener ese reporte C, aunque podría parecer totalmente divorciado del requerimiento original A y B, dentro de lo que hemos visto de integración continua y pruebas automatizadas, sabemos que puede tener efecto y tenemos que hacer pruebas de regresión. Entonces, lo que pasa en la práctica es que aunque un requisito original en un proyecto, en los proyectos crecen. Entonces, por ello, Cascada se convirtió o se genera cierto escepticismo en relación a su uso. Porque generalmente la retroalimentación entre las fases en que se divide no existe. Es como inicio y al final del proyecto entrego. Y ahí hay un gris entre que levanto los requerimientos y el de llega la información final. Entonces pasa lo que vimos en la imagen inicial, de que si no damos un prototipo o una entrega intermedia, el usuario puede estar enterándose al final del proyecto de que lo que se hizo no es realmente lo que él necesitaba. Cada fase se va cerrando de forma secuencial. En general, las fases, ahorita vamos a ver el detalle de ellas. Todo el proceso está fijado por fechas límites y presupuesto. Entonces ahí, aunque en la práctica, y eso es por ello el debate entre las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles, siempre tenemos un presupuesto y fechas límite. Entonces allí es donde está el divorcio entre ambos mundos, pero es la característica principal de Cascada y es la característica principal en las áreas de negocios de proyecto. Por eso es que al un proyecto donde tienes unos roles con Scrum, por ejemplo, le suman un PO, además del Product Owner, le suman un gerente de proyecto o de producto que hace en paralelo este trabajo de análisis presupuestaria y planificación tradicional. Este modelo solo es aconsejable para proyectos muy controlados y previsibles. No existe incertidumbre en lo que se requiere hacer ni influyen los cambios en la industria. Eso es en la teoría. Este método normalmente consta de cuatro fases. Análisis del proyecto, ¿no? Lo que es el levantamiento de requisitos, análisis, diseño. Aquí están todo lo que son los entregables que vamos a tener en el segundo entregable y el primer entregable. El de los requisitos y el de eh, a nivel de diseño se pueden entregar los primeros diseños de despliegue, por ejemplo, para poder establecer el presupuesto dentro de ese análisis. Aunque el diseño forma parte de la segunda fase, muchas veces en el análisis se hace un diseño o diagramas de diseño a alto nivel, no técnicos, sino más asociados a lo que genere costo dentro del proyecto. Luego viene esa parte de diseño, que ese diseño, los entregables podrían ser diseño, una estructura de base de datos o un diagrama, por ejemplo, el ejemplo de lo que estamos entregando ahorita en el reto 10 a nivel de Mongol, una entidad relación. Y el diseño de datos con su diccionario de datos y diseño de interfaz. Aquí podría apoyarse en prototipo, ¿no? Un HTML con las pantallas o en wireframes de diseño. Luego de que ya esto lo aprueban, y aquí es donde viene la parte complicada, porque de aquí los programadores se van hacia su cueva, desarrollan, no se hacen entregas parciales en teoría, o
No deberían, según cascada, cuando hablamos de cascada como metodología eh, purista, y esa codificación luego pasa a pruebas donde ya tenemos el proyecto y estas pruebas generalmente son las pruebas del equipo de desarrollo y las pruebas de aceptación del usuario que estuvo allí hasta el diseño, digamos, estuvo ahí cuando se levantó la información, el análisis y el diseño cuando se le entregó prototipo, pero no estuvo dentro de la fase de codificación y pruebas internas. Sin embargo, en el desarrollo de las aplicaciones web, las fases más comunes son descubrimiento, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue. A diferencia de la básica, el descubrimiento es esa parte donde vamos a hacer el acercamiento al usuario para em, entender los requisitos y después de prueba tenemos el despliegue, que es cuando ya se aprueban las pruebas de aceptación. Entonces, ¿qué pasa con la fase de descubrimiento? Se realiza el análisis de requisitos, la definición del sistema y la creación del prototipo. La fase de diseño incluye el proceso de diseño del sistema y la base de datos, así como definir la funcionalidad del software y usar múltiples plataformas antes de seleccionar uno. Dentro de este prototipo de descubrimiento, nosotros podemos tener creaciones de prototipo no funcionales y en la fase de diseño tener un prototipo más elaborado basado en esta primera fase, que por eso les decía que aquí es donde como el usuario debería dar esa luz verde. Pero recuerden que es sobre todo el proyecto, no modular. Entonces el diseño va a estar basado en el tiempo de desarrollo que se tiene para una específica. Voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, yo tengo una aplicación de facturación. Una metodología ágil, yo tendría que entregar el módulo de usuario, el módulo de proveedores, el módulo de facturación, el módulo de reportes por separado y cada una pasaría por esta fase. Lo vamos a ver más adelante con detalle porque vamos entregando de manera parcial. En el equipo, en la parte de cascada, descubrimos todo, hacemos un prototipo completo, mostramos esa creación de prototipo en la parte de estructura, diseño de, aquí tenemos diseño de datos, diseño de clase, todo lo que se hace a nivel de definición de nuestra parte. De arquitectura, todo lo que nos permita entender hacia dónde va. Incluso aquí tenemos la selección de lo que hemos visto como más que patrones de desarrollo, que lo tomamos aquí, como patrones de arquitectura, como estilo de desarrollo. Aquí en el prototipo podríamos tener algo más funcional para montar ya el HTML, que en la creación del prototipo no necesariamente está hecho de esa forma para crear las librerías de las librerías gráficas. Entonces, pero de todo el proyecto y luego el desarrollo de todo el proyecto para luego pasar por las pruebas. Entonces, en la fase del desarrollo, el diseño se transformará en codificación. La codificación en los módulos se puede realizar en paralelo y fases de prueba, el código se corrige y se hace el despliegue. En estas pruebas están las de aceptación y las de usuario. Entonces, nótese que la diferencia es entre uno y otro, que las fases de descubrimiento y de diseño duran mucho más porque incluyen todo el componente. Y ahí es donde entramos a las desventajas. ¿Qué desventajas explícitas ven o han vivido o han estudiado sobre cascadas? A ver, Héctor. La principal es que el no poder regresar hacia atrás, pues. Aunque sí, no, uno no está amarrado legalmente, pero el método te obliga a que uno va cayendo y usted lo mencionó. Cuando los requisitos cambian por alguna cuestión, por la misma naturaleza del proyecto, entonces Cascada tiene ese problemita y como es una cascada, entonces es una bola de nieve lo que crea ese problema. Exactamente. Edgar, experiencia con cascada, ¿cuál ve como la mayor complejidad o debilidad del método? Exacto, la principal desventaja es como que no se puede adaptar a cambios.
Sí, y de hecho a nivel de proyecto, recuerdan que vimos el concepto MVP dentro del producto para lo que es el proyecto de ATI2, que son mínimo valor de producto, mínimo value product. En Cascada no existe ese concepto, entonces entregamos todo al final, pero entonces se habla de fases de proyecto, donde después que entregas una primera fase, ay, no, esto no era, o necesitamos otros reportes, y ahí viene la negociación. ¿Ok? Y esa parte está casada con fecha y presupuesto. Y volvemos, hay una manera cascada. La cascada puede tener varias fases, pero los tiempos entre una y otra son mucho más duraderos de lo que promueve una metodología ágil. ¿Listo? Claro, hasta acá. Luego vamos con RAD, ¿no? Que es el desarrollo rápido de aplicaciones, RAD. Se hace énfasis en la obtención de un prototipo funcional de una aplicación para posterior ir mejorando, incluyendo más funcionalidades y complejidades. Esto va más casado con las metodologías ágiles. Es recomendable el uso de patrones de diseño bien conocidos para adaptar a los cambios de requisitos. Patrones de diseño lo hemos estudiado un poco, tanto de diseño de arquitectura como diseño de interfaz. Sé que hemos hecho referencia a librerías de usabilidad UX, entonces se suele usar cuando los plazos de entrega son muy cortos y se precisa tener un entregable de forma inmediata. Aquí todavía no incluimos el concepto de iteración. No se descarta utilizar otros métodos de forma posterior, ya que este tipo de desarrollo puede ser usado para mostrar un esbozo de la aplicación a un cliente, generalmente un par de días. Tradicionalmente, RAD tiende a englobar también la usabilidad, utilidad y la rapidez de ejecución. Entonces, esto se sigue un proceso ciclo que incluye cuatro pasos básicos. Planificación del requerimiento. Fíjense que el requerimiento es específico, proyecto corto. Prototipo del diseño de usuario, pruebas y refinar. Este prototipo es de un módulo, la construcción y la migración. Conociéndose como migración, ahorita lo vamos a ver al detalle. La planificación en concepto sigue siendo la misma línea de todas las metodologías. Los diseñadores, desarrolladores, usuarios llegan a un acuerdo aproximado sobre el alcance del proyecto. Alcance, una palabra clave. En todo proyecto de desarrollo, tanto web como mobile. Bueno, tal vez en todo proyecto. El alcance del proyecto, los requerimientos y su aplicación. ¿Por qué? Porque el alcance implica tiempo, implica recursos, que es dinero, y muchas veces se puede ver eh, influenciado cuando un alcance es muy alto por la calidad. Le hablé de esas tres variables, ¿cierto? En algún momento, la combinación entre alcance, tiempo y calidad, que debería ser un triángulo equilátero, pero se convierte muchas veces en isósceles o peor aún en un triángulo que no tiene, donde las líneas son más largas a nivel de alcance y la calidad disminuye. ¿Ok? Cuando deberían estar en equilibrio. El diseño de usuario, el diseñador del sistema, justo con el usuario, trabajan con el fin de determinar la arquitectura del sistema. Esto permite crear modelos y prototipos iniciales. Este paso se repite tantas veces como sea necesario a medida que el proyecto evolucione. Entonces, nótese que aquí sí tenemos participación del usuario durante una fase muy pequeña para armar la construcción de un prototipo que se lleva a cabo la mayor de la parte de la codificación, pero la integración de la aplicación. Esto se hace de forma rápida. Esta fase se repite tantas veces como sea necesario para que se crea el nuevo componente como para realizar modificaciones. Vea que aquí sí tenemos una iteración, pero de un módulo particular, ¿ok? Para prototipo. Y la migración o transferencia, que también es el equivalente al despliegue, el equipo de desarrollo lleva los componentes creados a un ambiente de producción donde se llevan a cabo pruebas necesarias y capacitación del usuario. Fíjense que aquí, como estuvimos en la construcción, no hay unas pruebas formales definidas en el método, pero realmente el objetivo de RAP es establecer el prototipo y identificar el alcance. Es como un pedacito dentro de un proceso grande de desarrollo. ¿Ok? ¿Queda claro lo que significa el RAD como desarrollo rápido de aplicaciones? Rapid Application Developer. Sí. Ok. Nótese que cada uno, tanto Cascada como RAD, tiene sus características y que al final tenemos híbridos.
donde vamos agarrando parte, un poco de cada cosa. Entonces, fíjense, el método creado por Rafni y Radcliffe en 2008, que recuerden que en la primera lámina no teníamos en general, hay teorías de que, bueno, que el híbrido no nace 100% en esto porque es la combinación de varias fuentes y han habido varios. El híbrido sí es híbrido y va a basarse en otras metodologías. Entonces, hay diferentes características de esta metodología, pero en general, esta que está acá, la del 2008, Radmin Ratzik, que lo documentaron, que lo definieron, que teóricamente lo estructurado, definen que este método propone establecer una línea base para un ciclo de vida de desarrollo de software genérico y personalizarlo con una fusión entre ágil y los principios de desarrollo adaptativo de software, ASD, y diseño de nuevos productos, NPD. Entonces, fíjense que estamos mezclando tres métodos de definición de producto. El resultado es un proceso de diseño de método híbrido organizado en el paso que abarca desde la generación de la idea hasta el lanzamiento del producto. Este ya está empezando a ser mucho más completo. Y estamos hablando del 2008 y estamos en 2024, es decir, menos de 20 años. Entonces, este enfoque se basa en la creencia de que un propósito único no puede encajar en todas las situaciones, así que se enfatiza la creación de diferencias de métodos de desarrollo para diferentes configuraciones. Y les decía que hace un par de años nació Essential, hace un par de años que es una algo un poco más formal y que tendrá más herramientas para el desarrollo, pero que viene en la misma línea de híbrido. De hecho, nosotros vamos a trabajar con una combinación entre RAP y el último método que tenemos en la lista, pero podría decirse que el método que nosotros vamos a utilizar para desarrollar nuestro proyecto es un método híbrido. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con agilidad. Trataremos de implementar conciencia del mercado, soporte de línea de producción de software, tal vez no va a aplicar en la práctica porque tenemos un producto cerrado. Desarrollo basado en arquitectura, hemos estudiado las diversas arquitecturas y vamos a hacer el análisis para poder hacer las mejores elecciones. Y soporte para sesiones de revisión y revisión de aprendizaje. Tal vez estas tres que están acá están muy asociadas a requisitos, a productos, y dentro de la materia lo vamos a hacer a nivel de, como lo dijimos, como un juego de roles en el cual ustedes se van a intercambiar los roles como QA, en el cual vamos a crear requerimientos que tengan que ver con nuestro framework, digamos. Vamos a estar pensándolos basados en que nosotros ofrecemos un producto. En este caso, está pensado en que levantamos la información desde afuera. Ahora, se define un proceso incremental interactivo de arriba hacia abajo que considera la priorización de los requisitos. ¿Les suena parecido esto a algo? A ver, lo vimos en ATI 2, en ATI 1, perdón. Requisitos, priorización, incrementación interactiva, palabras clave. Esto es agilidad, ¿ok? Vimos el backlog en ATI 1, pero utilizando lo que llamamos UP, o lo que es User Histories, ¿ok? Pero, perdón, sí, no historias de usuario. En ATI 1 utilizamos casos Era de uso, como, ¿recuerdan? Casos sí, de uso, slide. pero slide, exactly. ¿Por qué? Porque en los RUP, que es UP, unidad de programming, que viene con la metodología que se casa con casos de uso, que era bastante abstracta y que tiene una cantidad de atributos que tenía que generarse una documentación extensa, evoluciona a lo que eran los slides, que eran casos de uso, pero más segmentados, ¿verdad? No llega a ser historias de usuario, que es lo que utiliza Scrum, pero sigue la misma filosofía a través de incrementación iterativa, de que tenemos un backlog y tenemos una priorización de requisitos. ¿Ok? Y que la construcción de un motor de diseño iterativo que diseña, modela, integra, revisa los componentes y finaliza con las pruebas del mercado y comercialización. Eso lo vimos en ATI 1 utilizando este método que estaba casado con casos de uso, y en esta materia, en ATI 2, vamos a verlo con metodologías ágiles utilizando Scrum. ¿Ok? Pero esos conceptos son transversales a todas las metodologías ágiles y a lo que se quiere.
o lo que se vio como debilidad en cascada y se quiere cambiar, ¿ok? O se quiere mejorar y optimizar dentro de los procesos de desarrollo web. Es descartable la inclusión de los principios de conocimiento de mercado orientados a realizar una comercialización eficiente de productos resultantes, abordando una necesidad bien identificada en el desarrollo de software. Y aquí es donde híbrido toma un carácter un poco más gerencial alto nivel, donde se basa en qué comercialización y se pone un poco complejo, porque entonces, ¿qué sucede? Que la comercialización tiene que ver con esa interacción con el cliente final, pero un poco adoptando lo que es cascada, que es al final donde lo revisamos ya para después de ese despliegue. Entonces, ¿cuáles son sus fases? Generación de ideas, mesas de trabajo, análisis de preliminar, análisis de negocio. Esto aquí vemos factibilidad y a nivel de la implementación, la parte económica, es decir, cuál va a ser nuestro revenue, cuánto nos puede generar este proyecto. Entonces aquí también hablamos de presupuesto. Análisis de ensayar, crear prototipos funcionales. A nivel cíclico, fíjense que esto se parece, esto solamente esta línea con el diseño de arquitectura, que también forma parte del diseño, tiene un poco que ver con lo que acabamos de ver en el método anterior, que es el Rapid Programmer, ¿verdad? Desarrollo. Planificación de ciclos adaptativos. Entonces aquí tenemos ese motor de desarrollo donde se hace la ingeniería concurrente de componentes, revisión de calidad, pruebas de mercado. Dentro de este subproceso se actualizan las bibliotecas de componentes y la comercialización. Veámoslo sobre características en específicos de estas metodologías. Añade la generación de ideas en el inicio del ciclo. Se divide la fase de análisis con la interacción de mitigar riesgo de desarrollo. Se dividen. El diseño también se segmenta para introducir algún diseño basado en arquitectura. En este sentido, se añaden elementos de prototipado, refinan además la fase de inicialización del proyecto sobre la base del mismo elementos de los procesos adaptativos, es decir, hay iteración, que es lo que acabamos de comentar, de incrementación iterativa, que nos permite hacer refactoring o modificaciones si en intermedio, muy a la metodología ágil, hay que hacer adaptaciones y actualizar la planificación. Y notes importante. La implementación y las pruebas, sin embargo, se fusionan introduciendo conceptos de desarrollo orientados a pruebas, TDD. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el foco final es la comercialización y el requisito, pensando en qué queremos al final del producto. Y aquí vamos a hacer hoy un refresh de lo que era TDD para que no se nos pase. Entonces, la integración directa en el motor de desarrollo de los métodos de desarrollo adaptativos ASD, muy orientada al aseguramiento de la calidad en los procesos de desarrollo con la idea de disponer de la arquitectura física en una fase temprana del proyecto. Entonces, en el motor de desarrollo que lo vimos acá, tiene la ingeniería de concurrente de componentes, revisión de calidad y pruebas de mercado. Entonces, todo esto dentro de una fase que actualiza las bibliotecas de componentes y dado este proceso, debemos tener definido la arquitectura del producto para lograr hacer despliegues que pueden ser estos despliegues continuos, estas pruebas de integración continua. Luego ya cuando nacen esta metodología, por eso híbrido sigue transmutando, donde necesitamos tener el servidor o los servicios para hacer ese despliegue con la arquitectura física o en la nube. Cuando hablamos de física también incluimos ya actualmente todo lo que tiene que ver con incluso en la nube. Para poder hacer esas pruebas, aparece además una fase de comercialización hacia el desarrollo del producto que se impone en el escenario de desarrollo de aplicaciones, ¿verdad? Porque al final tiene que ver con el resultado final, lo que se va a vender, lo que se va a entregar, el producto final, y se agrega una prueba de mercado antes de lanzar la fase de comercialización. Incluso hay empresas que hacen este tipo de trabajo donde se hace una evaluación de usabilidad, que también fíjense que todo está muy interconectado. UX, User Experience, que también es un método que apoya a las metodologías y los procesos de desarrollo de aplicaciones en la fase inicial o final de un producto, lo deben estar viendo en interacción a humano,
permite hacer esas pruebas de mercado de usabilidad, así como un producto, como ustedes pueden ir a análisis de mercadotecnia, donde prueban, no sé, un nuevo producto comestible o el paquete y el color para poder determinar cuál es el mejor uso a nivel de comercialización y utilización. Entonces, ¿qué me pueden decir sobre este? ¿A qué se le semeja? ¿Qué, qué creen que puede rescatarse en un producto? ¿Les parece interesante de las metodologías híbridas? Edgar. La combinación entre un modelo riguroso y un modelo ágil. Ujú. Y eso es lo que evoluciona a los nuevos modelos ágiles. Héctor, ¿qué ve de fortalezas o una debilidad fuerte dentro de híbridos? Bueno, creo que tiene la fortaleza de la que se puede moldear, porque puedo tomar de de varias metodologías las cosas que me parecen buenas para mi proyecto. El problema que yo veo es que pierde rigurosidad o puede perder rigurosidad. Puedo caer en la informalidad y improvisar. Y en la práctica, lo que ha pasado es que hay metodologías híbridas que están muy casadas con la comercialización en la implementación de esta práctica como método y terminan siendo muy creativas para poder lograrlo, pero en la implementación se pueden complicar las cosas a nivel de desarrollo. Cuando pensamos siempre en algo de comercialización, nos volvemos vendedores. Y al volvernos vendedores, que también es un paradigma, que también es un juicio de valor tal vez, muchas veces se venden cosas que son complejas dentro de la implementación de desarrollo. ¿Ok? Entonces, ese equilibrio es lo que eh, puede ser una debilidad fuerte dentro de lo que son las metodologías híbridas a nivel de un desarrollo. Pensaría uno, wow, pero si lo más importante es la necesidad del cliente, sí, mientras que sea vista como necesidad, con foco en necesidad y más que en comercialización y la parte del revenue, porque entonces también está muy casado con los presupuestos, que es una de las debilidades que tiene, o es una debilidad pero muy real, digamos, no podemos satanizarlo, porque con Cascada tienes tanta cantidad de dinero para sacar tal proyecto en tanto tiempo. Con las metodologías ágiles, que tienen una tendencia un poco más de que sea útil, que sea de necesidad, de que cumpla las necesidades, puede entonces un poco desviarse esas restricciones con ese tema de comercialización y entonces podemos tener problemas porque puede ser un poco irrealista también. ¿Sí me explico? El equilibrio en este caso es el sentido común, que es el menos común de los sentidos, podría ser lo que nos lleve a utilizar en los métodos las mejores formas para lograr un objetivo de la manera más efectiva. ¿Ok? O por lo menos eso es lo que me da mi experiencia al respecto. Ahora, luego tenemos SLESS, que significa Scrum Lean Six Sigma. ¿Les suena Lean Six Sigma de alguna otra información genérica que tengan por allí o... No, no recuerdo, es No, más, me Ok, parece que lo he escuchado igual por lo vamos a primera ver vez. acá. Es un enfoque de integración de Scrum y Lean Six Sigma para el desarrollo de software integrado web móvil y fue creado por GitHub en el 2011. Este método permite el logro de objetivos de calidad y rendimiento, a la vez que mejora progresivamente los procesos de desarrollo de forma controlada. Fíjense que es una combinación entre un método que ya existía y Scrum. Entonces, SLS usa el método de Scrum, pero persigue una combinación de esfuerzos y de entregas constantes de Scrum Sprint con el modelo de mejora y el análisis continuo de procesos representados en el proceso del método de MAIC de 5 fases. Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Hay ciertos donde él hace los conceptos de calidad total que nacen, hay algunos que nacen en Japón, otros nacen con Ford, que también trabaja con métodos
de producción a nivel de manufactura. Y van en esta línea, van en la línea de definir, medir, analizar, mejorar y controlar, control de calidad. Entonces, ya muchas de estas nuevas metodologías van de alguna manera adoptando ciertas ideas de otros tipos de procesos para, para construir lo que hoy en día se llama la fábrica de software. ¿Cómo es posible lograr dentro del desarrollo de software y la metodología que tengamos una fábrica en la cual podamos pasar por ciertos procesos para generar software? Entonces, es un poco, sobre todo cuando trabajamos y evaluamos que un sistema tiene que involucrado muchas personas, muchos procesos y definición de requisitos, pareciera un poco eh, increíble que podríamos mejorarlo dentro de que fuese una fábrica, pero es más o menos la línea que esto sigue. ¿Por qué? Porque la idea es que si tenemos la definición, el análisis, las mejoras y controlamos el proceso y además definimos, si lo vemos en un nivel más técnico, librerías, componentes, la idea sería armar cajitas, ¿no? Entonces va más o menos en esa línea. El Sprint Backlog se usa no solo para establecer los objetivos de la siguiente iteración, sino también se examinan cuidadosamente para fines de mejorar los procesos basados en estadísticas. Entonces, nótese que este es un proceso transversal a un framework como Scrum, que es el de la metodología de trabajo diario basado en la iteración para mejorar y controlar después de medir y analizar los requisitos dentro de un producto. La implementación de SLS prevé un enfoque incremental, palabra clave, incremental para metodologías ágiles, con la filosofía ágil como Scrum se adapta para coexistir con un método planificado como Lean Six Sigma. Y véanlo, hemos hablado de planificación y la planificación indica alcance, el alcance, presupuesto, la agilidad, cambio. ¿Cómo podemos hacer para que conviva la agilidad y los cambios de las mejoras continuas basadas en el análisis de mejora y lo que el usuario le da como resultado las entregas incrementales parciales versus la planificación sin que se nos mueva el presupuesto? Ese es el debate de todas las metodologías. Y cada una trata de alguna forma de resolver esto. Entonces, ¿qué hace CLS? ¿Cuál es su aporte? Tenemos la metodología Scrum, que la vamos a ver más a profundidad cuando tenemos ceremonias como el Daily Scrum o el Planning Scrum, cuando tenemos conceptos como el backlog, que son las versiones a nivel de backlog y cada una de los componentes que el semestre pasado lo trabajamos de manera atómica, como de manera similar a los casos de usos de slide, tenemos en el caso de Scrum, User History con un product backlog que tiene que manejar en paralelo al producto las mejoras de proceso, análisis de datos, planes de acción y entrenamiento. Mientras que el Sprint Backlog, bueno, esto es aplicable para cada uno de los componentes, el factor uno, Product uno, mientras que en el Sprint N, que es cada uno de los componentes de ese producto. Los resultados del sprint al final, que también lo vamos a ver un poco más a profundidad cuando vemos el marco de trabajo Scrum, es la retrospectiva, revisiones, planes de acción, versiones disponibles y mejoras de proceso. Las retrospectivas son una de las ceremonias, además del daily, donde evaluamos al equipo, pero en paralelo con Sigma, con LED Sigma, Lean Six Sigma, LSS, estamos hablando de las mejoras del producto. Scrum se basa en eh, el trabajo del equipo, en cómo distribuimos el trabajo del equipo a través de Sprint, a través de lo que sea entregar el producto, mientras Lean Six Sigma va cuidando el producto y las mejoras del producto, que en líneas generales se van engranando, como aquí, como tuercas, ¿no? Como tanto todos los 6 elementos que vimos anteriormente del análisis y el control para las mejoras continuas con lo que generan como resultados las retrospectivas y revisiones de los resultados de sprint para el equipo. ¿Ok? Entonces,
aquí es donde en la línea práctica tenemos PMO, que son Product Manager dentro de los proyectos adicionales. Están los Product Owner propios de Scrum y están los PM, que son los Product Manager de productos, que van cuidando estas líneas del producto. ¿Ok? Que son perfiles diferentes generalmente, pero se tienen que complementar en la práctica o es el descubrimiento que nos han llevado estas metodologías hoy en día, que es se tiene que complementar metodologías tradicionales basadas en alcance y presupuesto como cascada y ágil para los métodos de trabajo y el crecimiento del producto dentro de interacción y mejoras continuas. ¿Cómo ven digamos, más complejo, menos complejo, más artefactos, más instrumentos? Lo veo súper complejo. Ujú. Sí, yo igual. Pero este es el más parecido a la realidad en el día a día. Es a donde estamos yendo ahora. Igual Essential también lo que nos da, por ejemplo, esa otra metodología que está por allí es que nos da las pautas como un roadmap, como un mapa para irnos por un camino u otro, la combinación de estas metodologías. Y vamos con la última que vamos a ver por hoy, que es la 9, exacto. Son las 9:15. La de espiral. Utiliza el modelo de desarrollo en espiral como base, incorporar procesos de evaluación de usabilidad, priorizando la participación del usuario en todos los procesos del ciclo de vida y diseño. Propuesto por Anando en el 2012, un año después de la que acabamos de ver, garantiza un diseño centrado en el usuario. Y por ahí, fíjense que usuario, UX, User Experience, sí van viendo cómo va evolucionando esto, ¿no? Se usa para proyectos grandes y costosos, reducción de riesgo. El proceso permite a los desarrolladores de aplicaciones desarrollar los criterios de usabilidad de aplicación. El primer paso es identificar a los usuarios las tareas y los contextos en los que se utiliza la aplicación. El siguiente paso es dar prioridad a los atributos de usabilidad. Identificar qué atributos son los más importantes para la aplicación y para cada uno define un conjunto de métricas para verificar el grado que se cumple en la aplicación final. Métricas. Fíjense que aquí hay un punto de encuentro entre la metodología espiral y la metodología que acabamos de hacer es el Six Sigma, ¿verdad? Y Scrum, ¿no? Métricas, evaluación continua, usabilidad entra como variable, pero ya habíamos hablado de prototipos, de usuarios. Si lo ven, al final cada metodología va agarrando un poco de, de los diversos mundos y hay transversabilidad en algunos conceptos, ¿ok? Eh, Vamos a ver entonces cómo esto es posible con espiral. Se contemplan 5 iteraciones, pero fíjense que iteraciones finitas para crear para cada una de las tres. Y tareas, determinar requerimientos, diseños y pruebas. Las básicas. Recuerden que teníamos arriba, desde cascada, hemos hablado de requisitos desde las otras que hemos visto, hemos hablado de diseño. Pruebas, aparece por acá que lo vimos como una subsección de uno de los procesos y métodos que vimos, pero aquí vuelve a aparecer ya más explícitamente, que también es un tema dentro de las metodologías cuando hablamos de despliegue y pruebas de aceptación, lo vamos a ver en la última parte de la materia, lo que es el foco de pruebas. Pero dentro de lo que son las metodologías, las pruebas han evolucionado también dentro de lo que es el foco o el nivel en que se ven. ¿Ok? Entonces, en este caso, el macro nivel es requerimientos, diseños y pruebas. Y determinar el requerimiento. Tenemos prototipos, fíjense que no sigue siendo este, determinamos el prototipo de alta fidelidad, que es un poco, recuerden que lo vimos también en la anterior, que yo les decía, sí, en cascada, tenemos lo que es la familiarización como primer prototipo, pero luego tenemos un siguiente prototipo que se hace en diseño, que ya ahí utilizas HTML para poder también tener una base para el desarrollo como tal. Entonces, estos prototipos de alta fidelidad ya generalmente están con hecho esto. Esto puede ser un Sigma o simplemente un dibujo a lápiz y papel
perdón, Fitma. Esto puede ser un Fitma, que es una herramienta, ya la conocen ustedes, o un InVision, donde pintas pantallas y haces cierta parte de navegación. Este prototipo de alta fidelidad ya formaliza un poco más esto y te da algo de módulos de diseño, componentes técnicos. Luego ya tienes una versión alfa del aplicativo, una versión beta y la implementación. ¿Pasa por dónde? 5 fases que pasan por determinar el requerimiento, el diseño, las pruebas del desarrollo y planear la siguiente fase. El espiral, en la primera iteración se determinan los requisitos del sistema y se identifican los usuarios, tareas y contextos en lo que se utiliza la aplicación. Se define y se priorizan los atributos de facilidad de uso y se identifican las métricas para cada atributo. Se dibuja un prototipo de la interfaz de la aplicación y se realizan las pruebas de prototipo. Los desarrolladores podrán utilizar diferentes técnicas de usabilidad para medir el valor de cada atributo. Entonces, aquí tenemos cómo lo medimos a través de atributos de evaluación. En la segunda iteración, el equipo de desarrollo recoge más datos y requisitos, explora si hay más usuarios potenciales y tareas en contextos en los que se utiliza la aplicación. A continuación, los atributos de usabilidad se definen y son priorizados. Como resultado de los desarrolladores alteran las métricas para acomodar los requisitos añadidos en base a estadísticas que incluyen al usuario. Recuerden que el espiral como definición eh, purista, lo que requiere es el feedback del usuario final. En el diseño se realizan un prototipo de alta fidelidad de la interfaz y se realizan las pruebas utilizando las técnicas de usabilidad para cada atributo. La calificación se compara con los resultados de la, anterior, de la iteración anterior, es decir, que tenemos que crear instrumentos de evaluación o, encuestas para poder entender al usuario y su iteración con el sistema. Luego, en la tercera, los desarrolladores pueden identificar y priorizar los atributos de usabilidad con mayor claridad utilizando los resultados de iteración. Se desarrolla el diseño de del sistema, se realiza la versión de alfa con sus respectivas pruebas. El equipo de desarrollo compara los resultados con la calificación y de la iteración anterior. Y finalmente, en una última iteración, una cuarta, y ya nos falta solo la quinta porque recordemos que son 5 ítems, en la cuarta los resultados de la iteración de anterior son utilizados para identificar y dar prioridad a los atributos de facilidad de uso. Se desarrolla la versión beta y se libera para su evaluación para el cliente. Ya en la quinta se desarrolla el producto final, se realiza una evaluación de facilidad de uso, la calificación de cada atributo se calcula y se compara con la calificación en la fase anterior. Una alteración de los productos final se realiza sobre la base de los resultados y se libera el producto. ¿A quién le suena versiones beta y versiones alfa? Edgar, Héctor, ¿le suena eso en algún momento de su vida? Sí, Par- en los sistemas operativos lo utilizan mucho. Edgar, No, a mí no. ¿les ha sucedido alguna vez o han visto alguna vez, por ejemplo, en browsers como o en Windows, por ejemplo, con las inteligencias artificiales, que a ustedes como usuarios le dicen, ¿te funcionó esto bien? Danos tu opinión. Así las encuestas. ¿Ustedes han participado, alguna vez han llenado, por ejemplo, en algún sistema cuando están utilizando el Google Maps, por ejemplo? ¿Te sirvió esta información? Sí, sí, Bueno, así como nos están usando como QA de las aplicaciones las grandes sí. empresas. En software se lanzan, por ejemplo, les pasa que con Java, por ejemplo, tienen una versión que es una versión beta 11 que no está totalmente, todavía no la han liberado, pero la liberan para los desarrolladores. ¿Tienen conocimiento de esto? Pues esto Eh, pasa, chicos. Es algo que tiene que ver, o la línea del espiral nos lleva a eso. Tienen una versión beta, una versión alfa, perdón, donde participa una serie de usuarios que están identificando posibles necesidades, fallas, problemas. Se hace una identificación de la interfaz, eso se analiza a través de encuestas y luego es que se tiene una integración final. Cuando ya dice, ah, esta es mi versión beta. ¿Ok? eh, Entonces, eh, alfa, beta, y nótenlo un poco más, internalicen un poco más cuando vayan a bajar o descargar algunos aplicativos tecnologías
o aplicativos o software, ustedes van a notar que muchas casas, muchos proveedores tienen esto, tienen versiones, si se van a Java o a versión, esta es una versión de prueba, porque versiones de browser que les van incluso pueden participar hay códigos abiertos o open source que les dicen, si consigues un problema, incluso puedes dar la solución en la comunidad. Entonces, es más o menos la línea de la espiral, ¿ok? Sí. Y es popular hemos participado más de lo que creemos en este tipo de procesos y métodos. ¿No se habían percatado? Bueno, yo había visto las versiones alfa en muchos casos, pues Ujú, en sistemas operativos lo utilizan mucho. Y versión alfa, sí he escuchado, pero en juego. Claro, pagan ujú. a los testers. Ya es como un usuario especializado. Y después está una versión beta como el usuario general para que termine de dar su visto bueno. Y de todas maneras, como vimos en ATI 1, ningún aplicativo es perfecto y de todas maneras aparecen los bugs. Exactamente. Pero aquí hay una planificación explícita dentro de los métodos para asumir que en la primera fase ya no hay 27, creo que me fui de tiempo. Voy a ir de tiempo. ¿Cuántos voy por las 34? Sí, me voy a ir de tiempo. Creo que vamos a tener que dividir esta clasecilla en dos. Déjenme evaluar. Pero bueno, en esta metodología ya explícitamente sabemos que vamos a tener prototipos baja fidelidad y versión alfa. O sea, no asumes que vas a tener una versión que tiene que ser mejorada. ¿Ok? Ajá, a dejar esto por acá y creo que, voy a terminar, si este punto, y déjenme ver cómo replanifico esto porque me parece que no nos va a dar chance hoy, a menos que ustedes quieran extenderse un ratito más. No sé cómo están ustedes de tiempo porque no sé si tienen clase. No quiero abusar de su tiempo tampoco porque está planificado para 9:30, pero les quería contar de Scrum que ya lo conocemos y hemos hablado de él, ¿no? Es la metodología, es el marco de trabajo con que vamos a trabajar en el proyecto. Igual que lo que acabamos de ver, nuestra principal prioridad es el principio, el principio de Scrum dice, nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software. ¿Qué dice Scrum? Scrum dice, tengo 12 principios, que es el manifiesto ágil. Satisfacer al cliente, estar abierto al cambio, entregas frecuentes, trabajo colaborativo, motivar al equipo, comunicación abierta y directa, lenguaje sencillo, mantener un ritmo sostenible, buscar la excelencia, lo simple y lo breve, equipos autónomos, retroalimentación. Eso es lo que en teoría y en la práctica debe buscar Scrum y para eso se basa en artefactos, instrumentos, ceremonias que ahora reuniones ahora le llamamos eventos, ya no son ceremonias, el concepto cambia a eventos que son los daily, los review y los planning. Tenemos artefactos como el Product Backlog, como el Sprint Brief y como el Sprint Backlog. Y me voy a ir de esta clase. Voy a cerrarla porque se nos fue un poquito larga. Voy a ver acá, a ver si estoy compartiendo pantalla. Sí, aquí está. Porque, a ver, déjenme replanificar mecanismo de disponibilidad. Mañana es la exposición 2. Profe, Eh, si usted no ah, tiene problema, si no tiene problema con la sala de Zoom, Edgar y yo podemos continuar. Continuamos, Edgar. Sí, profe, no tengo problema. Perfecto. Así yo termino. Yo quiero terminar. Déjame ver qué tanto aquí también se me ocultó una. Eh, to- ¿Dónde fue que lo cambió ahorita? Déjeme volver a cerrar esto, a darle stop.